Eh, en primer lugar, yo quiero mencionar que cuando hablamos de comunicación efectiva y redes sociales, obviamente tenemos que hablar de tecnología. Y es uno de los temas que hoy día está muy en boga, sobre todo con el tema del COVID-19 y esta necesidad de, primero, de estar en la casa o estar en lugares con distanciamiento social, pero por otro lado, las comunicaciones requieren seguir abordándose. Entonces, dentro de esta presentación les voy a hablar un poco del análisis de la conectividad a nivel mundial y el uso de las redes sociales para tener una visión de lo que ocurre hoy en día sobre esta temática. Vamos a hacer un análisis de la conectividad en Chile y el uso de estas redes sociales con métricas y con elementos bastante actualizados. Los traté de sacar los últimos datos duros para que ustedes dimensionen un poco lo que está ocurriendo. Un breve análisis de una academia que habló sobre medios de comunicación para comparar los medios tradicionales con las redes sociales. Vamos a ver sobre otros temas de fake news y otros elementos, recomendaciones, reflexiones y ejemplos concretos, y finalmente un poco la reflexión del que está ocurriendo hoy en día en Chile. Cuando analizamos a nivel mundial lo que está pasando con conectividad, primero tenemos que mencionar que en el mundo existen 7,75 billones de personas que habitan en el planeta, pero hay una tasa de urbanización de un 55%, y cuando hablamos de celulares, es decir, de conectividad, tenemos 5,19 billones conectados. Estamos hablando de una penetración celular de un 67% de la población. Eh, pero cuando hablamos específicamente de conexión a Internet, baja un poco porque hay más celulares que conexión a Internet, pero igual así el 59%, casi el 60%, es decir, más de la mitad de la población tiene conexión a Internet, se conecta a Internet y por tanto tiene el acceso al conocimiento que tiene cualquier persona independiente del lugar geográfico en el que nos encontramos. Y de ese porcentaje de personas conectadas a Internet, hay un 49% que utiliza las redes sociales en forma activa. Eso implica, obviamente, que sea un elemento de comunicación presente hoy en día. Si uno ve, además, en base a un crecimiento en comparación al año 2019, porque esta métrica de enero del 2020 ha aumentado casi un 1% la población entre el 2019 y el 2020, pero si uno observa en uso de conectividad ha aumentado un 7%, pero en redes sociales ha aumentado un 9,2%. Es decir, cada año aumenta las personas conectadas, pero en mayor grado incluso las personas que utilizan las redes sociales, para que vean el fenómeno a nivel mundial comparativamente entre el año 2019 y el 2020. Si uno ve a nivel territorial planetario cuál es la penetración de acceso a Internet y por qué lo muestro, es para saber también dónde hoy día están mayormente las personas conectadas. Y si uno ve, por ejemplo, Europa, el 95% de las personas están conectadas a Internet y el 92% en la zona oeste. Eh, uno en Estados Unidos, el 88%. Ya en Latinoamérica baja un poco la proporción, pero en Sudamérica estamos en un 72%. En cambio, si uno ve países de África, que son los países que hoy día son los más pobres, por decirlo así, la tasa parte del 60, 50, 30 hasta un 22%. Esto está demostrando que en el mundo también existen brechas de conectividad hoy en día entre las personas que están conectadas y las desconectadas, y al mismo tiempo se sube una capa adicional, que son las personas que tienen competencias digitales y aquellos que no tienen. Y en un mundo cada vez más interconectado, este va a ser un elemento, o ya es un elemento esencial, pero el día de mañana va a ser mucho más drástico, porque en definitiva las personas que van a estar desconectadas de verdad que van a tener los países sobre todo grandes desafíos para crecer versus los países ricos que en definitiva ya tienen todas las tecnologías asociadas a las personas. Si uno empieza a mirar las redes sociales y la cantidad de personas que están conectadas en sus redes, y esto es muy relevante para saber cuántas personas simultáneamente están inscritas en cada red, vemos en primer lugar que el rey de redes es Facebook. Facebook hoy día tiene más de 2.500 millones de personas que son usuarias de esta red. Por eso el impacto que hoy día tiene Facebook, sobre todo con el tratamiento de los datos personales, por eso esas dudas sobre intervenciones políticas, las campañas a través de redes de Facebook, por eso toda esa discusión respecto a la privacidad, Facebook la lleva a la delantera. Pero después tenemos otras plataformas como YouTube, que tiene 2.000 millones de personas conectadas,
o inscritas como usuario. WhatsApp tiene 1.600, Facebook de Messenger 1.300, WeChat, que es una aplicación que se utiliza más bien en China, hay que pensar que China tiene casi 2.000 millones de habitantes, tiene 1.151. Instagram está dentro de los 1.000 millones. Viene otras plataformas. Imagínense, TikTok es una plataforma muy reciente y ya tiene 800 millones de usuarios, que no es menor. Y después vienen otras alternativas y Twitter tiene 340 millones, Pinterest y así hacia abajo. Entonces, esto es para demostrar un poco la cantidad de personas duras que hoy día están inscritas en estas plataformas y podemos saber, y estos son datos de junio, 25 de junio del 2020. Y si uno lo ve gráficamente, cuáles son los medios de comunicación, aplicaciones que utiliza la gente, se divide incluso por continentes. Por ejemplo, en Latinoamérica WhatsApp es el rey, igual que en partes de África y en zonas de Europa, pero en la parte alta, en Estados Unidos, Canadá, es Facebook Messenger, es la plataforma más utilizada, y WeChat, lo que yo mencionaba en rojo, la zona de China principalmente por la cantidad de gente. Entonces, y Skype por ahí tiene otras partes para demostrar en cierta forma que existen plataformas que son propias incluso de una región y que pueden ser diferentes entre distintos países. Pero esto es lo que así como pintado a nivel mundial se puede ver. Ahora, todos estos datos son a nivel mundial, pero ¿qué ocurre en Chile? ¿Cuál es la realidad que tenemos acá en Chile? En primer lugar, estos son datos muy genéricos donde hablamos que hay casi 19 millones de habitantes ya en Chile, donde hay más mujeres, un 51% de mujeres versus 49% de hombres, donde existe, en este caso, el promedio de edad es 35 años, y esto es relevante para saber más o menos las tendencias y la forma en que actúan las personas en redes sociales, donde hay una población, en este caso, con densidad 25,7, hay un 96% de escolaridad, que es bastante elevada para personas, para los países, y donde efectivamente en este caso también hay una escolaridad de hombres y mujeres 96% similar, son muy, muy similares. No hay grandes diferencias en este sentido, hombre y mujer. Esto es como dato general. Ahora, si uno lo ve especialmente el tema de la conectividad y la población, de estos 19 millones de habitantes, el 88% vive en zonas urbanas y el restante, 12%, en las zonas rurales o zonas de baja, en este caso, zonas más extremas. Si nosotros pensamos en la cantidad de celulares, en Chile hay más celulares que personas. Estamos hablando de 26 millones de celulares, de dispositivos, de líneas que se conectan a través de distintas formas, ya sea internet, ya sea por teléfono, etcétera, pero tenemos una penetración de 138% de telefonía para ver el alcance. Y cuando hablamos de usuario de internet, casi el 82% tiene alguna forma de conectividad, de disponibilidad y se puede conectar de distintas formas, ya sea en la casa, en el trabajo, en la universidad, pero eso está pensado en porcentaje, que es bastante alto en la región. Somos uno de los países líderes en cuanto a la conectividad. Y en el uso de redes sociales, casi el 80%, 15 millones de chilenos utilizamos las redes sociales para demostrar, por tanto, la importancia que hoy día está adquiriendo este tipo de tecnología, a diferencia de lo que ocurría hace 4 años atrás. Personalmente, cuando asumí como subsecretario de Telecomunicaciones, por ejemplo, la penetración era casi de un 50% de acceso a Internet. 50 de cada 100 personas se conectaban. Hoy día ya estamos hablando del 82% de penetración, de zonas rurales más conectadas. Entonces, hay un aumento exponencial a pesar de estos pocos años que han transcurrido, y esto demuestra obviamente la importancia de esta tecnología. Si uno ve también desde el punto de vista, en comparación del año 2019 al 2020, de enero a enero, cómo ha crecido, eh, en población ha crecido un 1% Chile, pero si uno ve el acceso a Internet, probablemente ha aumentado un porcentaje menor, pero ha aumentado casi un 7,4% las personas que se han conectado a Internet de los que estaban desconectadas o que usaban Internet y no usaban las redes sociales, perdón. Entonces, hay un aumento cada vez, tal como la temática mundial de aumento de conectados, pero más aumentan las que utilizan Internet para, en este caso, con redes sociales. Y en el uso, esto es importante porque en Chile el 88% de los que se conectan a Internet dicen que se conectan todos los días. Es una forma de que si tú tienes, lo usas. A diferencia de un 8% que dice que tiene Internet y accede una vez a la semana,
y hay un 3% que si teniendo internet lo hace una vez al mes, y solo hay 1% que teniendo internet se conecta una vez al año. Entonces, hay un gran porcentaje de personas que está conectada y que además lo utiliza diariamente. Entonces, esto es un elemento que nosotros tenemos que tener en consideración para estos fines. Cuando hablábamos también de la penetración de las redes sociales en Chile, ¿cuáles son las que tienen mayor acceso y penetración de personas? En este caso nosotros decíamos que Facebook es aquella que incluye la mayor cantidad de, en este caso, personas, porque hay 13 millones de chilenos que están conectadas, de las cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. La otra plataforma que a continuación es utilizada en Chile es Instagram, que tiene 7,3 millones de personas, donde hay más mujeres incluso que hombres. Eh, Después tenemos a Twitter, que tenemos 1,53 millones, y después viene Snapchat, que es una aplicación que también es muy utilizada por algunos segmentos de jóvenes, que 1,1 millón de chilenos, chilenas que lo utilizan. Pero si uno ve, casi el 78% de las mujeres usa, en este caso, Snapchat. Y en el caso de Twitter, el 71% son más hombres. O sea, en este tipo de redes hay más hombres que mujeres. A diferencia, por ejemplo, de las comunicaciones de tuiteo, son más hombres, pero las que son de imágenes son más mujeres. Esa es como la referencia. Y en LinkedIn, que es una suerte de, para efectos de comunicación más corporativa, de trabajo, hay 4,8 millones y están relativamente, hay más hombres que mujeres, pero en general está más o menos igual. Entonces, estas son las redes sociales que nosotros utilizamos de manera preferente. Si uno lo ve también por edad y por tema de género, entre los 3 y 7 años es muy similar el uso de los jóvenes entre hombres y mujeres en esa edad de las redes sociales. Pasa lo mismo en 18-24, pero en el segmento entre 25 y 34 años usan más las redes sociales los hombres que las mujeres, entre un 15 y un 17. Pero después se va utilizando más las mujeres, mientras más adulta, digamos así, se ponen la población, son más las mujeres las que utilizan, hasta la última edad, 65 años y más, donde al final los hombres vuelven a repuntar. Esto demuestra el poder femenino que incluso tienen las redes sociales. Eso es lo que quiero mostrar. Es decir, no hay que tener un contenido pensando en hombres, sino que pensando en mujeres, porque son las que más se conectan, sobre todo en la edad, que son las que toman las decisiones. Digámoslo así, 35 a 55, los votantes, digámoslo así. Si uno piensa en los menores de 17 años, probablemente es un segmento políticamente que es atractivo como concepto, pero no como votante. Pero es para que ustedes vean más o menos esta edad. Y entre 25 y 34 hay más hombres que mujeres. Entonces ahí también hay una, dependiendo de la edad donde uno está buscando el mensaje, también hay que tenerlo en consideración. Si uno ve en YouTube, que es una de las segundas plataformas con más contenido, ¿qué es lo que busca la gente? Busca música, busca canciones, hay juegos, hay tutoriales, la gente no tan solo escucha música, sino que también busca películas, reggaetón, y ahí empieza uno a mirar Peppa Pig. En mi caso, yo tengo hijos menores, pegado Peppa Pig con YouTube. Entonces, son algunas palabras que uno puede encontrar, pero también, obviamente, todas estas presentaciones que uno hace y videos y conferencias también están siendo presentes en esto. Solo para recalcar, YouTube señalaba que los jóvenes entre los 13 hasta los 17 años no ven mucha música, sino que buscan tutoriales, es decir, se educan a través de YouTube, así que ojo con esa edad. Si uno busca también, hace una comparativa de las páginas más visitadas, tenemos en primer lugar Google, que es el rey, después YouTube, Google Chile, BioBio, que es de la región de Concepción, es uno de los sitios más visitados en el caso de Chile, Loom también, Facebook, Banco Estado. Entonces uno empieza a mirar qué tipo de categoría de sitios son visitados y obviamente después encontramos Netflix, AliExpress, comercio electrónico, Instagram, y ahí hay otras Twitter, y después vienen otros contenidos en cuanto a tasa. Pero si uno ve también incluso el tiempo, cuánto tiempo las personas están, probablemente hay sitios que uno está más tiempo y otros menos tiempo. El Servicio de Impuesto Interno dice ahí, tiene su tiempo por el tipo de servicio, pero esto es como referencia. Si uno ve también en las búsquedas de YouTube,
perdón, de Google, no de YouTube, de Google, cuáles son las palabras más buscadas. Obviamente siempre va a estar Chile, el tiempo, es una cosa que todos siempre preguntan y buscan en Google. Facebook, Banco Estado, YouTube, traductor, el traductor de Google es muy utilizado, Yapo, Falabella, Cuenta Root. Entonces, son actos elementos que uno tiene que entender más o menos qué es lo que se conversa. Y esta es una página donde, o sea, una infografía donde mostraban cuáles son las aplicaciones más instaladas en los celulares de los chilenos. Y decían que el 94% de los celulares tienen Facebook instalado en su celular. Más atrás viene el buscador de Google, YouTube, Gmail, WhatsApp, Instagram, Messenger, el Google Maps, Twitter y Spotify. Es decir, estas son aplicaciones que concentran tanto el estar presente como también el uso. Y después a un lado ven otras aplicaciones como Dropbox, temas de tiempo, LinkedIn, Snapchat y antivirus y otras aplicaciones de juegos. Incluso Tinder aparece ahí en el lugar número 30 de las aplicaciones utilizadas. Eh, ¿Por qué esto es importante? Para saber también cómo la gente, además de alta cantidad de celulares, cuáles son las aplicaciones. Ahora, si nosotros hablábamos de cómo es la perspectiva, cómo la gente valora o no las redes sociales en comparación a los medios de comunicación, ahí teníamos una gráfica donde habla que WhatsApp es uno de los que más son utilizadas, casi un 61% dice permanentemente utilizar WhatsApp, versus un 19% que no lo usa o tiene muy poco, pero la televisión está incluso más abajo, es decir, uno ve más WhatsApp que la tele, esa es como la referencia. Y después viene la televisión por cable, Facebook está casi a la misma altura de la televisión de cable, radio se escucha en menor cantidad, pero en definitiva tiene más credibilidad, más adelante lo vamos a ver, y diarios y postales y diario impreso incluso hay muy poca. Hoy día ha bajado mucho la gente que tiene el diario en papel en su casa o va y lo compra y lo mira. Ya ha bajado la intensidad. Y obviamente Twitter es más específico en tuitear y se apaga. No está permanentemente ahí metido, pero tiene un gran texto como lo veremos. Ahora, respecto a la confianza, obviamente la radio es un elemento que tiene mucho más confianza que otros medios de comunicación. Después viene la televisión abierta, televisión por cable, pero a diferencia de lo que nosotros decíamos, que respecto que usan mucho, WhatsApp, por ejemplo, uno lo usa mucho, lo mira mucho, pero no le tiene mucha confianza. Esa es como una de las cosas que yo le quiero plantear. Y esa confianza se da obviamente por con quién uno tiene contacto, con quién habla y con quién se relaciona. Entonces, es como tener amigos virtuales, pero no son amigos de verdad. Entonces yo puedo tener cierta desconfianza que es lo que me informan y que es lo que se menciona. Y obviamente es un gráfico bastante interesante de observar. Y esta es una, espero que se vea bien, me dijeron que a lo mejor el contraste no era muy bueno, pero es para hacer un ejemplo entre aquellos que son menor uso, mayor confianza, mayor uso y mayor confianza, hasta la televisión, todavía las radios con mayor uso y mayor confianza, versus las revistas y Twitter que tienen menor confianza, menor uso probablemente, y Facebook y WhatsApp tiene mayor uso pero menos confianza. Un gráfico básico. Ahora, como cuando yo hablo de uso de redes sociales, justamente una de las recomendaciones que yo siempre doy es que uno tiene que saber que hoy día la vida virtual es tan importante como o incluso más que la vida real. Es decir, tu presencia en las redes probablemente tiene más impacto en tu día a día que tu presencia más particular con tus vecinos, por ejemplo. Por eso uno siempre dice, tienes que pensar antes de escribir, antes de tuitear, antes de colocar un mensaje en Facebook, antes de compartir, pensarlo, porque efectivamente la palabra que uno escribe puede generar consecuencias negativas si uno escribe mal, con falta de ortografía, si uno se quiere comunicar con sus vecinos, como dirigente, piense antes de escribir, véalo, léalo, réalo varias veces y después compártalo, para que no haya ese problema con lo que uno hace. El anonimato también casi no existe. Esta es una cosa que es importante que ustedes sepan. Por más que gente dice, como los jóvenes que quieren ingresar y hacen un booming, creen que esto es una joda, lamentablemente cuando se cometen delitos también se pueden identificar a través de Internet. Entonces, uno puede crear un perfil falso para molestar al, al otro concejal o puede querer hacer
una joda o molestar a algún vecino. No caigan en ese juego porque efectivamente al final es posible identificar de una u otra forma con varios elementos, así que no se los recomiendo. Como yo le decía, la huella digital es importante y no sirve de nada borrar. Es decir, si uno sube una foto y después la borra y piensa que nadie la vio, lamentablemente le aviso, Internet es un mar de información y se comparte y por tanto se escapa del control de uno. Hay que crear comunidades de intereses. De hecho, les recomiendo participar en grupos de WhatsApp, es crear una comunidad en grupos de Facebook, en comunidades virtuales, tener grupos de amigos o de interés es muy importante porque se potencian muchos temas y además uno recibe información y los puede compartir. Es importante el compartir el retweet y el hashtag. El hashtag es una forma de etiquetar algunas palabras clave de tal forma que es más fácil de encontrar. Háganlo porque en definitiva es una forma de estar presente en la discusión. No pescar ni alimentar a los trolls. Los trolls son aquellas personas que molestan, que están siempre criticando, que opinan en contra de lo que uno hace. Hay personas que se dedican a eso, tendrán más tiempo. En mi caso, yo se lo digo, cuando fui autoridad, obviamente hubo gente que siempre me criticaba, que lo hacía mal, que lo hacía pésimo, pero uno tiene que entender que existen esas personas. Uno no tiene que entrar a discutir porque al final quien se enoja pierde. Y además uno muestra hasta forma de actuar que uno no es normalmente y no es recomendable pescar. Otra de las cosas que sí es importante es seguir a los influenciadores. Yo creo que es importante. Es decir, hay líderes de opinión, hay líderes sindicales, hay gente que conversa, que escribe, que expone noticias interesantes. Yo creo que es bueno seguirlos porque uno tiene como referencia de lo que está hablando. E incluso muchos son filtros de verdadera información. Hay otros que no. Pero en general son para mí personas que es bueno seguir. Mensajes con contenido. Siempre he mencionado que uno cuando manda un mensaje, cuando manda en Twitter o en Facebook, no solo escriba. Es bueno acompañarlo con una imagen, aunque sea una imagen referencial. Es decir, si va a hablar de un problema de su población como dirigente, por ejemplo, coloque una imagen, coloque una fotografía de la ciudad, del problema, esto, porque científicamente está hecho que la gente le llama más la atención lo escrito con imágenes, lo escrito con video, lo escrito con audio más que solo palabras. Y si son un testamento, no va a ser leído por muchos, no va a ser positivo, así que es otra de las recomendaciones. También ser positivo, no tratar de ser crítico, pero crítico constructivo. Hay mucha gente que se molesta cuando son críticas negativas, cuando uno se pone troll, o cuando uno empieza a criticar solo por criticar. Yo creo que también hay que ver las cosas positivas y eso es bueno. No ser parte de fake news, de noticias falsas. Uno cuando tiene información y duda de la fuente o de la veracidad, no la comparta. Porque en definitiva uno también está asociando su buen nombre en la información que comparte. Entonces, si alguien lo recibe de alguien conocido, dice, ah, bueno, es mi amigo y por tanto lo está afirmando, por ejemplo, algo, así que esa es mi recomendación esto. Y la bidireccionalidad, es decir, conversar, no tan solo tener un perfil de candidato, por ejemplo, donde uno coloca noticias y no hace un retorno, no conversa con la gente, tiene que haber diálogo, hasta con troll, hasta que uno se da cuenta y bueno, no pescar a los trolls. Esa es como la recomendación. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos concretos de cómo hay ciertos políticos o dirigentes o en este caso autoridades que se equivocan en la forma y les tienen una repercusión pública a través de redes sociales? Por ejemplo, aquí teníamos un caso de un diputado, del ex diputado Rojo Edward, que en un momento específico, que fue el incendio, en este caso que ocurrió en Chile, con incendios forestales, cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet, él puso en Facebook esto, que está aquí a mi derecha, que incluso yo lo puse como ejemplo. El gobierno, él puso, el gobierno demoró 7 días en pedir ayuda militar, los incendios se le escaparon de las manos y sale una foto de él con un árbol, con un bosque quemándose. Y arriba dice publicidad. Entonces, eso significa que él pagó para que esa posteo, digamos así, se virilizara. Entonces, ¿qué es lo que puse yo arriba? Yo puse, mira, uno puede aceptar críticas políticas, pero pagar publicidad en Facebook
en una emergencia y que genere mayor angustia me parece grave. Entonces, mi comentario fue político, fue concreto, y esa noticia la tomó The Clinic y lo puso como portada. Es decir, tomó como referencia mi tuiteo para hacer esto y se abarancó una serie de críticas y él mismo tuvo que reconocer que no fue él quien le subió la información, fue un asesor, siempre son los asesores, nunca son las personas, y el que el asesor había pagado por la publicidad, pero en un momento absolutamente descontextualizado. O sea, en vez de hacer un llamado a cuidado por el tema, y pasa lo mismo que en este momento, no vamos a andar pagando publicidad para criticar al gobierno por el COVID y estando en la calle nosotros sin mascarilla, por ejemplo, o no sé, hay que tener mucho cuidado, así que la publicidad en Facebook, que antes era mucho más fácil de colocar, hoy día incluso están estableciendo ciertas limitaciones. Otro ejemplo, porque ese era un diputado, ahora una alcaldesa. En el caso de la alcaldesa de Viña, la noticia fue, filtran video con exabrupto de Virginia Reginato en reunión con dirigentes. Porque la alcaldesa se le olvidó, o no sé si se le habrá olvidado o no, pero graban los consejos, en este caso locales del municipio, y ella salió diciendo, dijo literal, me importa una raja, y siguió hablando sobre un tema. Entonces yo también tomé ese video e hice una crítica. Yo puse, me importa una raja, en pleno consejo municipal de Virginia Reginato, que es la alcaldesa de Viña del Mar. A ese nivel estamos. Nada más. Hice solo esa referencia y, por ejemplo, si uno ve abajo, 724 personas empezaron a conversar y a dar comentarios respecto a esto y salió nuevamente, en esto fue en Cooperativa, que es otro medio, este video. Entonces, queda mal ella, porque en definitiva estaba haciendo su labor, se le olvida que está siendo grabada, tiene exabruptos que esto no lo puede hacer una autoridad en teoría cuando está con dirigentes, sobre todo con pobladores de campamentos, y obviamente esta noticia fue en contra de ella. Esto a nivel, insisto, primero el diputado, a nivel de municipio, pero a nivel de concejales también ha ocurrido situaciones como esa. Y de hecho la noticia parte cuando en un consejo municipal de Cotonel, la concejala de RN habla sobre Daniela Vega y empieza a hablar, es un video este, pero es para referencia, y empieza a hablar en contra de la sexualidad de Daniela Vega, en el sentido que dice es hombre, no es mujer, y empezó con una serie de ataques en un consejo municipal. ¿Y qué pasó? Se filtró ese video, se criticó por la conducta, pero hay un acto al lado porque alguien preguntó, qué vergüenza, si no me equivoco, habían 8 concejales y ninguno fue capaz de decirle nada. Y no, hubo un concejal que sí lo hizo, que hizo una explicación, y fue un concejal PPD, Francisco Reyes, quien fue el que tomó la palabra en ese momento y salió a decirle, doña Carmen, usted no puede tratar así a Daniel Vega, somos autoridades, esto está siendo grabado, y se dijo un discurso que fue muy bien aplaudido. Entonces, él tuvo la visión de entender que a pesar de que estaba en un consejo municipal, sus palabras podían trascender y tuvo una crítica política constructiva, sin ofender a la concejala de Renovación Nacional, y al final esto demostró cómo las redes sociales finalmente fueron tan fuertes que incluso Renovación Nacional le tiró la oreja a su concejal y le dijo, usted no puede tener esa referencia de ninguna persona, ni menos de Daniela Vega, y quedó muy bien, obviamente, nuestro concejal Francisco Reyes, que obviamente fue, yo lo destaco por su actitud y su visión. Ahora, para finalizar, las últimas cosas. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Este gráfico es de la conexión a Internet en Chile, del tráfico de Internet. Y siempre la tendencia a subir. Pero en marzo, estoy aquí hablando de marzo del 2020, marzo hace poco, tuvo un crecimiento de casi un 30% de acceso a Internet. ¿Por qué? Porque hubo estas medidas de confinamiento, porque hubo estas restricciones para efectos de que no podían salir la gente y hubo un pico de crecimiento. Aumentó también casi en un 100% el comercio electrónico y hubo más de 500 intentos de engaños, fraudes y ciberataques. Ahora, esto dice relación con aumento de tráfico, problemas de saturación y de baja calidad de los servicios. Hubo este problema.
aumento del teletrabajo, educación a distancia y sistemas de entretenimiento en línea, Netflix, YouTube y todo esto. Pero ahí donde uno dice, esto genera un catalizador de transformación digital, es decir, aumentó la forma en que nosotros nos tenemos que relacionar con la tecnología. Ya es un antes y un después. La gente que no sabe utilizar teletrabajo, que no lo entiende o que conceptualmente no lo tenía, ahora lo tiene presente. O los niños que cuando hablaban de educación a distancia era algo del futuro, pero hoy día lo están teniendo día a día. Y obviamente en sus sistemas de entretenimiento como ver televisión por internet, YouTube y todo, que antes era como no puedes estar todo el rato viendo tele, ahora lo único que puedes hacer es ver Netflix, es una de las cosas que nos están cambiando. Y es por eso que hay fenómenos como el Zoom, y yo lo había escrito, son nuevos fenómenos sociales, es decir, tal como antes ibas a molestar por ejemplo, si había un evento, ibas con pancarta y molestabas, ahora lo estás haciendo a través de internet. Pero son fenómenos. Esto no es nada personal, no es nada contra mí, ni es nada contra, en este caso, las charlas que estamos realizando. Son formas en que la gente se trata de manifestar. Gente ociosa, jóvenes, si ustedes vieron, que rayaban, que se preparaban, les parece chistoso. Pero uno tiene que entender que esos fenómenos están. No hay que desconocerlo ni decir, oye, es lo peor que nos ha pasado. No, son cosas que uno se tiene que preparar, tal como la ciberseguridad. Y por eso yo les hablo del último tema. Y esto es un tema que yo siempre lo he repetido. Hoy día han aumentado casi un 500% los intentos de estafa, de engaño, desde Netflix gratis, desde bono COVID que está directamente listo para tu casa, desde que las cajas están llegando, hay que pagar por las cajas para transportar las cajas de alimentos. Mira, la cantidad de cosas que yo he visto de intentos de estafa es porque se produce este fenómeno que hay gente ociosa, hay gente delincuente, hay gente que engaña. Entonces, tal como a nuestros padres, a nosotros nos enseñaron a que nosotros no teníamos que hablar con desconocidos en la calle, hoy día tenemos que decirle a nuestros hijos y a nuestros padres, no hagas clic en un link desconocido, no compartas información que creas que es de regalo, no caigas en estafas ni en claves del banco ni nada. Es una nueva cultura, es una nueva forma de relacionarnos. Entonces, ¿por qué se hace finalmente esta presentación? Para decirle la importancia que tiene hoy en día el hecho de estar conectado, insisto, el hecho de estar con sus vecinos, incluso en zonas rurales. La gente hoy día se comunica por WhatsApp, habla por redes sociales, utiliza estas tecnologías. Por tanto, nuestro deber como dirigentes políticos, como personas que están con pretensiones políticas o con este caso con intenciones de tener una nueva realidad, no dejar de lado las conversaciones con los vecinos, el día a día, estar en terreno, no es sustantivo, o sea, no es se reemplaza uno al otro, sino que se complementan. Y hoy día es mucho más fácil, mucho más económico, es mucho más, en este caso, entregar información a través de las redes sociales porque se viriliza de mejor forma, pero por eso yo le decía las recomendaciones, las voy a volver a colocar para que lo tengan muy claro, tener mucho cuidado en cómo escriben, que siempre tenés que poner la cara, es decir, uno es el titular, crear comunidades, compartir, no pescar a los trolls, tener bidireccionalidad, no ser parte de fake news, mensajes con contenido y ser positivo, crítico y también tratar de convertirse en un influenciador, es decir, una persona que puede generar un valor agregado, porque hoy día eh, la historia digital, es decir, la memoria digital es muy fuerte y obviamente ya no olvida las cosas que uno hace en el presente ni en el pasado. Así que espero haber sido claro con esta presentación, comunicación efectiva y redes sociales.